Saludos. Se cumplen 30 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá. El desmantelamiento de las fuerzas de defensa del país centroamericano y la captura del general Manuel Antonio Noriega, requerido entonces por narcotráfico, fueron las razones esgrimidas por el gobierno de George Bush padre para la operación. Precisamente el Ejecutivo panameño ha declarado este 20 de diciembre Día de Duelo Nacional. Coincidiendo con el aniversario, la nación centroamericana vive un momento sin precedentes en el que movimientos sociales de diversa índole han salido a las calles a protestar por la imposición de una reforma constitucional que consideran insuficiente. Esto es Foro Abierto, Panamá, 30 años después de la invasión de Estados Unidos. Comenzamos. Damos ya la bienvenida a los 4 invitados que nos acompañan en el programa de hoy. Juan Antonio Aguilar es director del espiadigital.com. Es un placer. Como siempre. Nos complace también la presencia del analista, activista político y social, Jairo Velázquez. ¿Qué tal? Bienvenido. De este lado saludamos a la consultora política Lorena Arraiz. Gracias. Es un placer. Y también nos complace que nos acompañe hoy en el estudio el economista Paul Victoria. Encantado. Bienvenido. Gracias. Lo comentábamos al inicio, el gobierno de Laurentino Cortizo ha declarado este 20 de diciembre Día de Duelo Nacional. El Ejecutivo panameño ha tomado esa decisión y esto es literal, según el decreto, en conmemoración y reconocimiento a las víctimas de la invasión militar del ejército de Estados Unidos. Una invasión que se inició en igual fecha del año 1989. Por cierto, Juan Antonio, los analistas hablan de un nefasto capítulo en la historia de Panamá y de toda la región. Bueno, es un capítulo ignominioso, es decir, es de las cosas más terribles que han ocurrido en la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica. Yo creo que es de justicia precisamente dedicar este día a recordar aquello, porque por desgracia, aquella fue la primera guerra, posguerra fría, fue la primera guerra donde prácticamente se cayó a toda a la verdad, se la ocultó. Fue el experimento ideal para luego hacer lo que se hizo en Irak, por ejemplo, ¿no? Es decir, y a día de hoy la gran mayoría de las personas no saben realmente cómo fue aquello, las causas reales que había detrás, el daño que se produjo y las consecuencias que se viven hasta hoy. Lorena Arraiz, valoración de ese momento histórico para Panamá y decíamos para toda la región. Sí, así es. Yo creo que, en definitiva, cuáles fueron las causas, hablaba el compañero de Juan Antonio, de, bueno, no se sabe a día de hoy todavía muy bien qué fue lo que pasó y han pasado ya 30 años, pero cualesquiera que fueran esas causas y esos intríngulis, esas movidas allí dentro, yo creo que lo que tenemos que recordar es que murieron cientos de personas, que todavía tampoco se tiene una cifra oficial, desaparecieron también muchísimas personas y yo creo que en el fondo nada justifica el valor de una vida, ¿no? Por tanto, yo creo que es un capítulo en efecto muy doloroso para América Latina y para Panamá, así que hay que mirar con mucha lupa lo que está pasando ahora, porque 30 años después todavía creo yo que hay vestigios de cosas como estas, ¿no?, en América Latina. Jairo Velázquez, primera mirada desde su parte, claro. Como lo comentaba el compañero, creo que Panamá como un centro de ejecución, un laboratorio para lo que en ese entonces fue la Guerra Fría, lo que viene la Escuela de las Américas, pero sobre todo el resultado nefasto que tuvo hacia la población civil esta invasión. Desplazar 26.000 soldados ese día en el barrio El Chorrillo, de la mayor masacre que ha ocurrido en Panamá. Y es justo, comparto con la compañera, esos 30 años después todavía siguen viviendo los efectos, incluso la familia, de las personas asesinadas o desaparecidas que ni siquiera tienen la labor de poderles enterrar. Eso no se sabe, ¿verdad? Porque no se sabe, hay pequeñas filtraciones, ¿verdad?, sobre los documentos develados por parte de Estados Unidos, que también hay serias intenciones en lo que era el Canal de Panamá y desestabilización en toda la región. Y también su mirada inicial, Paul, a este hecho histórico. Gracias. Yo creo que una guerra siempre es trágica y tiene unas consecuencias terribles, pero creo que hay que analizar algo más allá, que ninguno de los otros tres lo ha mencionado, que es cuál fue la versión oficial. La versión oficial es
por el asesinato de un estadounidense, herir a otro y golpear a otro, y que Estados Unidos dijo no podemos dejar que nuestros ciudadanos sean agredidos o sean incluso asesinados en territorio extranjero, con lo cual tenemos que intervenir para proteger a nuestros ciudadanos. Entonces la pregunta es, ¿tiene derecho un Estado por protección de sus ciudadanos a intervenir en otro, incluso a invadirlo para proteger a sus ciudadanos? Y por ahí podría comenzar un debate. ¿El fin justifica los medios? En mi opinión, no. Pero hay que evaluar si esos medios son los adecuados y se pueden justificar en sí mismos como un medio, es decir, también se encarcela gente, también, es decir, se le priva de libertad a personas cuando cometen un asesinato. Entonces, para que haya justicia también tiene que haber violencia, porque si no los criminales no se dejan capturar y entonces no habría justicia. Entonces, de alguna manera existe el derecho de un Estado por la justicia, proteger a sus ciudadanos, usar la violencia a esa escala para poderse seguirlos protegiendo. Ese sería pues un debate a plantear. Un debate a plantear. Y sobre todo, recordemos, muy breve, Juan Antonio, ya lo decía Jairo hace algunos minutos, que efectivamente 30 años después sigue habiendo muchas contradicciones, no solo en las cifras exactas de los muertos, de lo que los estadounidenses o el ejército de Estados Unidos denominó entonces Operación Causa Justa. Existen también muchas dudas en torno a lo que les llevó realmente, porque ahora mismo Paul está hablando de esa aludida defensa de la vida de algunos ciudadanos estadounidenses, pero rememoremos que efectivamente se trató, fíjense, de 26.000 soldados estadounidenses, además apoyados por aviones de combate, tanques, incluso cazas furtivos, que atacaron Panamá en una operación, digamos, mancomunada, que permitía de esa manera al ejército de Estados Unidos acabar con la fuerza defensiva de Panamá. Y otra excusa de la que se habló entonces, capturar al general Manuel Antonio Noriega, que recordemos había impuesto una dictadura en Panamá desde 1983, que durante muchos años había sido un evidente colaborador de la Agencia Central de Inteligencia CIA, pero que curiosamente había sido requerido por la justicia estadounidense por delitos de extorsión y narcotráfico. De la noche a la mañana pasó de idolatrado a odiado. Sí. Vamos a ver, es que yo creo que cuando se quieren buscar los casus belli se encuentran, ¿no? Es decir, pueden ser reales, como aquellos abusos que hubo a algún militar norteamericano, que han ocurrido en otros países y no provocan ninguna guerra, o pueden ser fabricados, que en parte es lo que ocurre con Noriega, a colaborador de la CIA, colaborador de la DEA, y al que se utiliza para que a través del narcotráfico se financie la contra nicaragüense. Eso es lo que pone en contacto a Noriega con el narcotráfico. Y luego todo esto se fabrica y cuando llega el juicio a la defensa no se le permite presentar pruebas que demostrarán eso. Es decir, como podéis comentar, eso es un juicio nulo ya de por sí, y entonces todo lo demás pues puede ser una historieta inventada. Pero es que además esos casus belli no lo explican, porque ya se encontró un memorándum secreto sensitivo del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano de 8 de abril de 1986, donde se inician las campañas de acciones encubiertas para desestabilizar Panamá. Eso es mucho antes de los abusos a los militares, es mucho antes de la acusación en un tribunal norteamericano de narcotráfico al general Noriega. Es decir, hay un plan ya preparado, en el cual, por cierto, por parte del Departamento de Estado, está una cabecita que hemos visto recientemente en el gobierno norteamericano, que es Elliot Abrams, en el cual ya se planifica desestabilizar Panamá para cambiar el régimen. Primero se intenta con el bloqueo, con las sanciones económicas, provoca una crisis económica en Panamá. Después se intenta apoyando a un candidato en unas elecciones que son anuladas, seguramente sin razón, por Noriega. Y por último, cuando ya no queda más remedio, se inicia la invasión militar, que cuenta con 26.000 soldados de élite norteamericanos, más los que estaban en las bases norteamericanas en Panamá. Ese apoyo logístico. Efectivamente, y contra 12.000 fuerzas de defensa panameñas que no tienen ni aviación. Si es que eran fusiles y pistolas contra aviones. Efectivamente, era una guerra, digamos, tan desigual, fusiles, pistolas contra aviones. O sea, aquello fue una, digamos, una especie de caricatura. De hecho, fue condenado por la Asamblea de Naciones Unidas, fue condenado por la Organización de Estados Americanos y además es que se incumplió la Convención de Ginebra, el protocolo cuarto. Exactamente, porque se utilizó fuerza en zonas civiles sin avisar
y de forma indiscriminada. Bueno, pero a ver, es que ¿cómo se va a avisar? Entonces se vuela Noriega, o sea... Era buscar una persona. Sí, pero es decir, un ataque lo tienen que hacer con inteligencia, no es... Sí, con inteligencia, la guerra es la guerra. Con 417 bombas de 2.000 kilos en aquellos barrios. Eso es inteligencia. Eso es hacer el bestia. Eso puede ser, pero que tampoco es, o sea, que hay que también equilibrar las cosas. No se puede, oiga, lo voy a coger y te aviso y todo para que puedas tomar acción. No. O sea, es decir, hay que también entender la situación de cómo ocurre. Si Noriega y el gobierno no se hubieran puesto a hacer todos esos abusos, seguramente Estados Unidos no hubiera tenido la excusa de entrar, que por eso digo, es la versión oficial. Hay muchas razones por las cuales se entra, pero es decir, les dieron en bandeja, por favor vengan a invádanos por darle la razón. O sea, también fueron muy imbéciles en el gobierno de Noriega de hacer esas cosas para darles excusa a Estados Unidos de 400 bombas de 2.000 kilos. Y el condicionante de la zona, porque hace algunos minutos Jairo ponía sobre la mesa algo que se ha mantenido en el tiempo, la necesidad de controlar el canal de Panamá. Siempre se ha dicho que en el fondo estaba eso. ¿Hasta qué punto, 30 años después, podemos concluir en algo concreto? No podemos concluirlo, que es lo más triste, ¿no? Desde mi punto de vista, el problema está justamente en que no podemos todavía concluir absolutamente nada, y el no poder concluir, desde mi perspectiva, nos mantiene en una alerta permanente, ¿no? Es como sospechamos de esto, sospechamos que hay una intención, porque creo yo que siempre la ha habido en líneas generales, no solamente, uy, los gringos qué malos son, no, en general siempre ha habido intereses supremos de otros países que quieren pues ponerse por encima y adueñarse de todo lo que los pequeños países, porque además hay un tema con, no, Panamá es un país pequeñito y tal y cual, sí, pero es que el canal te abre o te cierra la entrada, ¿no?, a toda esa zona. Entonces, 5% del comercio mundial. Claro, o sea, entonces es como, no es Panamá, es el canal, ¿no? Entonces, claro, eso está allí. El problema es que no se puede concluir, no hay nada con lo que podamos decir, esto es realmente lo que pasa, no hay pruebas. Yo creo que, y el tema de la justicia que mencionaba hace un rato Juan Antonio, bueno, yo creo que es lo que a nivel mundial nos ha mantenido siempre expectantes, porque la justicia internacional, sobre todo, que es donde paran estos casos, al final queda como en 3 y 2, como en la diplomacia, como en, bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto de una manera menos complicada, cuando ya el problema y las muertes han existido. Entonces, es delicado. ¿Y qué pasa con la justicia a todos los panameños que estaban siendo oprimidos por el régimen de Noriega, claro, y que se alegraron profundamente cuando se lo llevaron y se lo quitaron encima? Perdón, sí. Rápido. Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, Noriega era un dictador, Noriega hizo muchas cosas malas que vamos a, si es posible, pues desgranar a continuación, pero el fin no justifica los medios, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. Es decir, estoy totalmente en desacuerdo con la gestión que hizo Noriega, pero también estoy en total desacuerdo, esto es una visión muy personal, con una invasión del tamaño de lo que hizo Estados Unidos en Panamá hace 30 años. Entonces, claro, es como, sí, está muy mal todo esto, pero creo que esta no era la vía, ¿no? Creo yo. Jairo, equilibramos tiempos. Sí, efectivamente, no es la vía para tomar ese tipo de decisiones trágicas, porque según la Asociación de los Desaparecidos, ese día puede ascender hasta 4.000 personas. Entre 2.500 y 4.000. Claro, los datos oficiales dan entre 300 y 400 personas, pero las personas que fallecieron en los hospitales ese día, los que no se encontraron, estos no entran en esos datos. Y yo creo que más por parte del presidente de declarar un día como un día de luto nacional, yo creo que exigir disculpas tanto a Estados Unidos y esclarecer los hechos también, porque esas familias están en su justa razón de ser indemnizadas. Sobre todo porque no solo es que se alegró un cierto sector, créeme que ese día, con tanta magnitud de asesinatos, yo creo que ningún panameño estaba alegre, independientemente de lo que le hubieran hecho a Noriega. ¿Ese día o esos días? Porque solo por precisar, esto no fue tampoco, fíjense que con ese gran despliegue se ha hablado de 26.000 que llegaban, más los que estaban allí en Panamá, pero la cosa se mantuvo durante unos días. Noriega buscó refugio en la Nunciatura Apostólica allí en Ciudad de Panamá, y finalmente fue el 3 de enero del año siguiente, de 1990, cuando se entregó a las autoridades estadounidenses, dando paso a un gobierno
de transición. Lo que pasó entre el 20 y el 3 y lo que sucedió en los días posteriores realmente da todavía para mucho análisis. Y sobre todo donde se le tacha de narcotraficante, ¿verdad? Yo no tengo dudas de que él tuvo nexos incluso con cárteles de Colombia, pero donde se le tacha de extorsionador. Claro, estaba extorsionando a Bush por las reuniones secretas que tuvo con él, por la cantidad de armas que introdujo a través de Panamá para desestabilizar toda la región. Estaba el auge de Cuba, la contra nicaragüense, en El Salvador también, en Guatemala también. O sea que tuvo un impulso muy importante. Yo creo que la extorsión a Estados Unidos sí que le preocupaba más que el narcotráfico mismo, porque ahí van a quedar en evidencia y por algo en el juicio de Noriega en Miami no se dejaron aceptar ningún tipo de pruebas videograbadas, grabadas por audio y también documentadas. Yo sí quería decirte, hombre, las razones, al final las razones, en los documentos desclasificados, recientemente incluso, y el memorándum que citaba antes, claro que hay una serie de razones. Una, intentar anular las consecuencias del Tratado Carter-Torrijos, que es el origen de todo. Al final es ahí donde está el quid de la cuestión. Asegurar el control del canal de Panamá más allá del año 2000, que es cuando establecía el tratado de Carter con Torrijos. Para eso era fundamental destruir las incipientes fuerzas armadas panameñas, y es lo que se hizo, hasta tal punto, cuando comienza la invasión, que desmontan al ejército panameño, abren las cárceles y durante días se deja el saqueo, que produjo importantes consecuencias económicas incluso, al saqueo a las bandas criminales, sin que las fuerzas de ocupación norteamericanas hicieran absolutamente nada. Y el tercer objetivo importantísimo era parar al Japón, porque la ampliación del canal de Panamá se le iba a dar al Japón, que en aquellos momentos era el gran competidor internacional de los Estados Unidos. Lo que hoy es China era Japón en aquellos años. Y era parar a Japón, es decir, que no pudiera meterse. Por cierto, actualmente Panamá se ha integrado en la ruta de la seda china, y puede que volvamos a tener injerencias de ese tipo, porque lo que se juega ahí es una partida geoestratégica muy importante. Como todos los grandes problemas que hay en América Latina, creo que son un tema geoestratégico. Bueno, con la propuesta además para Nicaragua que se abra otro canal. Sí, pero como la situación en Nicaragua está como está, y como es bastante más barato ampliar el canal de Panamá, si puedo instalarme allí, pues ya está. Además hay que tener en cuenta que, hombre, el 70% del PIB de Panamá son de entidades financieras, o sea, operaciones financieras, logísticas de este tipo, que ya están allí. Es decir, Panamá tiene, bueno, acordaos de los Panamá Papers y demás, ¿no? Es decir, eso tiene toda una gran importancia. ¿Para qué van a abrir uno nuevo en Nicaragua si podemos aprovechar el de Panamá? Claro, echando a los Estados Unidos. Vamos a avanzar. Evidentemente, este hecho, la trascendencia de aquella invasión, lo que ha ido sucediendo a lo largo de estas décadas y, como decíamos al inicio, la declaración de un día de duelo nacional por parte del actual gobierno panameño, este 20 de diciembre, han estado en el centro de la atención mediática. No podía ser de otra manera y por eso Eduardo Nada se ha enfocado en esos asuntos. Contigo estamos, compañero. Sí, Joaquín, bien lo has comentado, lo ocurrido hace 30 años es hoy una noticia destacada. Revisamos esa prensa. Vamos a comenzar en este caso con Russia Today, invasión de Estados Unidos a Panamá. ¿Cuál fue el resultado de la operación Causa Justa?, se preguntan, y señala: el país centroamericano es sede actualmente de muchas multinacionales que se han instalado en increíbles rascacielos. A un lado, los índices de pobreza se mantienen altos. En La Razón.es, 30 años de la invasión, la última aventura militar de Estados Unidos en Latinoamérica. La Comisión 20 de diciembre investiga las muertes y propone medidas de reparación para las víctimas del ataque estadounidense en el que murieron más de 500 personas. Sputnik News destaca: agresión descarnada en el patio trasero. Panamá quiso ser amiga de la Unión Soviética y Estados Unidos la hizo arrepentirse. Cuando Noriega decidió dar la espalda a los estadounidenses y establecer lazos estrechos con el bloque comunista y en particular la Unión Soviética, su suerte quedó echada.
ese desenlace no convenía a la Casa Blanca. En la web de Telemetro, El Chorrillo mantiene heridas de invasión estadounidense a Panamá. El cuartel central de las Fuerzas de Defensa panameñas, lideradas por el dictador Manuel Antonio Noriega, estaba en El Chorrillo, y eso selló el destino de esta barriada popular, arrasada durante la invasión de Estados Unidos a Panamá, y que 30 años después aún no se recupera de su violenta destrucción. Y cerramos en elespectador.com. Noriega temía invasión de Estados Unidos y guardaba miles de fusiles traídos de Cuba. No hay cifras definitivas de víctimas. Documentos estadounidenses desclasificados y publicados en el portal Panama Files ratifican los datos oficialmente manejados desde entonces. 202 civiles y 314 militares muertos, la gran mayoría panameños. Extraoficialmente se habla en Panamá de entre 500 y 4.000 civiles fallecidos. Gracias, Eduardo. Nos gustaría regresar contigo en unos minutos. Hay más asuntos que tienen que ver con la actualidad de Panamá, pero evidentemente esos 30 años de la invasión de Estados Unidos, y ya bien lo decías tú en uno de esos titulares, la última gran aventura militar de el Pentágono en América Latina sigue dando de qué hablar. En algunos de esos titulares se enfocaba a otros dos actores importantes en la región: la entonces Unión Soviética y Cuba. Es curioso cómo se vincula de una manera, digamos, sorprendente al entonces dictador Noriega con una filiación demostrada a Estados Unidos. Es curioso cómo se vincula a Cuba y a la Unión Soviética, Paul. Pues lo que pasa es que eran tiempos muy difíciles y esto ocurre justamente tras la caída del muro. Pero si ya había caído el muro, ¿qué necesidad, digámoslo así, tenía Estados Unidos? Ya había caído, sí. Lo que pasa es que seguramente esos planes llevaban mucho más tiempo y todavía no se preveía la caída del muro. Entonces, digamos que lo previsible es que el muro se hubiera caído después y eso todavía hubiera sido parte de la misma estrategia. Digamos que yo creo que digamos, las fuerzas, los lobbies, la administración dentro de la Casa Blanca y de la administración estadounidense ya tenía planificado el tema de Panamá. Lo que pasa es que se cae el muro, entonces la única excusa es si matan a estadounidenses, y como son imbéciles y matan a estadounidenses, pues entonces tienen la excusa perfecta para entrar. Pero todo esto hace parte de tratar de conservar esa hegemonía y ese poder antisoviético, anticomunista, pero también de consolidar el poder de Estados Unidos en el mundo. Incluso todo lo que están diciendo de Nicaragua, de las financiaciones, todo eso era parte de lo mismo. O sea, todo es parte de la Guerra Fría y de no enfrentarse militarmente contra los comunistas, pero sí sutilmente o a través de terceros. Es una guerra planteada y muchas veces funciona hacia el mundo. Es decir, en Siria actualmente es una guerra mundial, solo que sin enfrentarse entre las naciones, sino que lo hacen todo sutilmente para ver quién controla los poderes, ¿no? Entonces, al final hay dos maneras: o te enfrentas directamente o usas otros medios para hacer otro tipo de guerra sutil. Bueno, sutil. Sí, bueno, yo sinceramente yo creo que efectivamente esto estaba planificado. Yo he citado el año 87, o sea, puedo decir, casi 3 años antes que la invasión. Evidentemente todos los actores ahí juegan. Y claro, quitarle la influencia norteamericana en Panamá, eso interesaba a otros regímenes en Latinoamérica, y uno de ellos es Cuba, que condenó la invasión muy duramente. Claro, esas fuerzas siempre han estado ahí luchando, es decir, en toda Centroamérica. Eso no es extraño. Es decir, Noriega, por otro lado, yo creo que él sabía perfectamente, desde años antes, que sus relaciones con los Estados Unidos iban de mal en peor. Especialmente cuando acaba el gobierno Reagan y accede a la presidencia George Bush, padre. ¿Por qué? Pues porque George Bush era director de la CIA cuando comienza a trabajar con Noriega. Es decir, Noriega sabía demasiado. Y eso no convenía al presidente norteamericano de aquel momento. Pero también Noriega se enfrenta contra Estados Unidos, hace discursos se habla de declarar muy violentos contra Estados Unidos ellos, y de enfrentamiento. Hablan de una fecha allí muy cercana, previa al 20 de diciembre, hablan del 15 aproximadamente, como que hipotéticamente Noriega había declarado la guerra a Estados Unidos. Bueno, es una declaración parlamentaria, una abandonada, una declaración parlamentaria. Estamos en estado de guerra con Estados Unidos. Pero es que, claro, 2 semanas antes había habido un intento de golpe de Estado, en el caso que falló casualmente porque los helicópteros norteamericanos no llegaron. No sabemos qué pasaría ahí. Entonces, Noriega ya sabía lo que venía encima. Pero es como si ahora Maduro, con todos sus discursos, o sea, luego
prevés que Estados Unidos no pueda hacer una acción. Hombre, lo estás provocando, o sea, de alguna manera estás... La acción está planificada por el almirante que dirigía el Comando Sur en aquellos momentos, llevaba planificada 2 años antes. El plan de invasión, no ya la decisión, sino ya el mismo plan de invasión, de las fuerzas que se iban a utilizar, el armamento que se iba a llevar, es decir, estaba planificado ya. La única cuestión es que Noriega ve que efectivamente eso viene encima, él intenta aguantar las sanciones, el bloqueo, intenta aguantar las elecciones aquellas, las anula, él sabe que, vamos, no, salvo que fuera imbécil de verdad, del todo, es decir, sabe lo que le va a venir encima. Yo creo que aparte de provocaciones, no es eso, es que las relaciones se rompieron completamente y él sabía demasiado. Claro. Como bien lo dijo Bush padre, fue clave la llegada de George era Walter director Bush de la CIA, y sobre todo que Noriega sabía estratégicamente en toda la región cómo introducía las armas a todas las contras para combatir a los movimientos populares, revolucionarios, incluso conocía muy bien la región, tanto de que sabía introducir las armas, horas específicas, con comandos militares o paramilitares en diferentes países. Entonces yo creo que cuando Bush llega, oye, yo he trabajado contigo, me sabes lo que yo he hecho y hemos hecho juntos, hemos tenido varias relaciones y de manera privada en diferentes reuniones en diferentes partes de Centroamérica, y yo creo que ya no conviene. Si empiezan a romper las relaciones, y Noriega pues obviamente sabe la que le va a venir. Es que Dukakis, el candidato demócrata, llegó a acusar en la campaña electoral a Bush de connivencia con el narcotráfico y con Noriega. Y yo creo que este ejemplo de Noriega se sigue repitiendo en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el compañero mencionaba a Maduro, pero también está el caso de Honduras, que se puede decir que es el Noriega de estos tiempos, porque tiene presos a hermanos por narcotráfico, de diferentes formas ha incentivado a que Estados Unidos tomase ese tipo de acciones, pero no lo hace porque ahora que siguen la cuerda floja. Claro, y porque ahora le sirve. Aparece, digamos, algún señalamiento más sobre la base del hermano Tony Hernández, y luego eso resquebraja aún más su ya frágil situación política de cara al interior del país. Sí, de hecho, titulares lo han tachado el Noriega de Honduras, el Noriega centroamericano. Entonces, el nuevo Noriega. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de que esto se sigue repitiendo. Recordemos la Escuela de las Américas, toda esta estructura que incluso hay militares que aún viven y siguen dirigiendo o son parte de diferentes gobiernos en Centroamérica. Entonces, esta estructura continúa viva. Bueno, pues coincidiendo con este aniversario que hoy analizamos, el aniversario 30 de la invasión de Estados Unidos, Panamá vive un momento de agitación político y social realmente sin precedentes. Y el principal motivo es ese paquete de reformas constitucionales que el gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional. El presidente Laurentino Cortizo ha expresado así su postura sobre un asunto de extraordinaria trascendencia. Ningún interés económico o político de mi partido o cualquier político o de cualquier partido no está por encima de la República de Panamá. Que eso quede bien claro. Queda de enero en adelante. Consulta. ¿Quién tiene que consultar? La Asamblea. Donde tiene que permitir a la gente que entre, que aporte. Obviamente, con el respeto que se merece, respetamos el derecho que tenemos para manifestarnos. Pero ley y orden significa que usted no puede entrar a una propiedad privada porque le dio la gana. Porque si un día, vuelvo y repito, es un partido político, otro día puede ser la casa de cada uno de nosotros, o un almacén, o un edificio. Yo no estoy aquí para más de lo mismo, y los que están en mi equipo deben estar bien claritos, incluyendo diputados de mi partido. Durante su campaña electoral, Cortizo prometió continuar el proceso constituyente que había promovido su antecesor Juan Carlos Varela. ¿Con qué propósitos se empezó a hablar de esa constituyente, Lorena? Sí, bueno, en principio Panamá, como muchos de los países de América Latina, en especial los más pequeños,
tiene profundas desigualdades, ¿no? Sociales, económicas. Entonces, evidentemente, sí, requiere quizás una reforma constitucional en ciertos aspectos, en aspectos de repente desde el punto de vista de la educación, de la seguridad social, o sea, en temas sociales que constantemente hay que estar revisando. Eso no es, digamos, nada del otro mundo ni nada raro. Lo que pasa es que, claro, una vez que se derivó esta posible reforma, la posibilidad de reformar la Constitución a esta comisión, pues claro que pasa que ahora cambiaron todo en el Parlamento, agregaron lo que les dio la gana. Entonces, claro, el problema, yo lo voy a lanzar aquí como para iniciar este debate en torno a eso. El problema cuando se habla de reformas constitucionales es cuando ya no se piensa, o sea, aprovecho esta reforma constitucional para yo atornillarme aquí en el poder de la manera que me dé la gana y de la manera que me proteja a mí, ¿no? Entonces, claro, hay una necesidad de reformar la Constitución, quizás. Ahora, ¿para qué la vamos a reformar? ¿Para de verdad hacer mejoras sociales para la gente o la vamos a reformar para que me permita a mí quedarme más tiempo en el poder y oprimir de una manera u otra a la sociedad, ¿no? Yo creo que mientras no seamos capaces de ver eso, pues vamos a seguir en esta movida eternamente. Reforma sabe a poco, dicen algunos. Sí, ¿por qué? Yo pienso de que este tipo de reformas, como lo venimos viendo en estos últimos meses en toda América Latina, está Chile, está Ecuador, son esos ejes principales que afectan a la población: salud, educación, derechos humanos, igualdad de género, donde diputados de Panamá, en Panamá hay hombres y mujeres, nada más, así de cortante, y es un sector también LGTBI que se ha manifestado en contra de esto. Pero sobre todo, cuando vamos a hacer reformas constitucionales, esto viene a que el pueblo sea consultado y sea socializado de este tipo de reformas, y ese es el mayor fervor en el pueblo de Panamá, y por eso es que están en las calles, porque no se les ha consultado, y los parlamentarios de cierta manera se están blindando también y obteniendo poderes que no se les permite: aumentos de sueldos, exoneración de impuestos, blindaje ante la justicia, eliminación a través del Congreso Nacional para quitar ciertos fiscales o ponerlos. Entonces son este tipo de cosas, y los presupuestos sobre todo, que es ahí donde afecta directamente a la salud o a la educación, donde hay una cantidad abismal de estudiantes, de universitarios que están en las calles en Panamá, pues viendo directamente de que su interés estudiantil no sea afectado. Ahí estamos viendo, nos muestran desde realización, nos muestran imágenes de esa toma de posesión de Laurentino Cortizo, ocurrida el 1 de julio de este año, y en esa campaña previa que le llevó a la presidencia, Cortizo, insistimos, hablaba de una asamblea constituyente, porque era el término que había hilvanado también en meses anteriores el predecesor Juan Carlos Varela. La aprobación de esa nueva Carta Magna en principio iba a ser la prioridad para el gobierno sobre la base de una constituyente. ¿Por qué de pronto lo de la constituyente ya no es prioridad? Paul. Bueno, porque, es decir, unos prefieren la reforma constitucional y otros la constituyente, o sea, según los intereses que tengan, pero al final la raíz del problema es la misma siempre. Los pueblos cometen el gran error de creer que la solución para sus vidas es siempre a través del canal de la política, y que si reforman la Constitución entonces ocurre magia y entonces se les arregla la vida, o que si cambian la Constitución entonces ocurre magia y se les arregla la vida, y siempre ponen sus esperanzas en el canal equivocado. Entonces, al final lo que ocurre es que simplemente hay un conflicto de intereses y cada grupo, cada sector o cada individuo intenta hacer las reformas a su favor para sus intereses personales, imponiéndosela a los demás. ¿Por qué la Carta Magna sería el canal equivocado? Bueno, es decir, ¿en Estados Unidos ha habido necesidad de cambiar constituciones o ha habido una sola en toda la historia? En el sentido de por qué cambiar la constitución. ¿Realidad la de Estados Unidos que la de Panamá? Ahí el detalle. ¿Los principios son para siempre o no son para siempre? Es que hay constituciones que no son de principios. Es verdad, pero es que ahí está el problema, que es que la Constitución de Estados Unidos es una cuestión de principios, y la Constitución de Panamá es larguísima, como la mayoría de constituciones, llenas de artículos absurdos, de cosas que no tendrían que estar allí puestas. Una constitución debería ser un párrafo o una página de largo. Entonces, y todas estas reformas que están proponiendo, todos estos sectores, he escuchado a muchos, quieren meter cada detallito en la Constitución. O sea, no se dan cuenta que es que la ley es una cosa y la Constitución es otra, y la Constitución es solamente el marco
y luego están las leyes. Pero es que están queriendo meter hasta lo LGTBI que mencionaba el compañero, o sea, meterlo todo dentro de la Constitución, como si la Constitución fuera para ver los detallitos de cada cosa de la vida humana. Pues no es para eso, son principios generales y la Constitución debería ser de este tamaño, nada más. Y la única reforma constitucional que yo podría aprobar es una Constitución diminuta donde ya está, donde se establezcan es el respeto a las personas, a la propiedad privada, a la libertad de las personas, a la vida de las personas, punto. O sea, nada más ¿por tiene qué que haber ahí. a tantos panameños esos principios básicos les resultan insuficientes? ¿Por qué hay tanto temor a que las sucesivas posteriores administraciones hagan de esos principios lo que les venga en gana? Porque tienen memoria. Bueno, y porque la gente lo que quiere es chupar. Es decir, la mentalidad socialista que invadió el mundo hace que la gente quiera es todo gratis. De Panamá como sociedad socialista. En la sociedad muy socialista de Panamá, lo que quieren es cosas gratis. Entonces, que sin trabajar tengan derechos, que sin producir tengan derechos. Yo creo que a los panameños de esa manera y te ven, yo creo que se sienten muy ofendidos que en casa tengan que darle las ayudas sociales de manera gratuita. Yo creo que lo que ellos quieren es trabajar, pero que los bienes sean repartidos de manera equitativa, porque Panamá, aparte de la vista que cuando pones en Google Panamá, ciudad de Panamá, aquella cantidad de rascacielos, puedes ver justo a kilómetros al lado la cantidad de favelas que hay, y es un claro ejemplo en Centroamérica de lo que es la desigualdad social, y la desigualdad social que ha propiciado el capitalismo, no el socialismo, el capitalismo. Entonces la solución es robar a los que producen, para que los que no producen puedan... Los panameños no quieren robar. No, el socialismo quiere robar. A los que producen, robarles para distribuir. En tu opinión personal, el socialismo hay que hablar siempre de la manera perspectiva personal. Pero es que en tu lenguaje socialista, distribuir es una palabra bonita. Pero vamos a ver que no estamos hablando aquí de los intereses de cada uno de los presentes. Estamos hablando de los intereses de los panameños, que son los que... Sí, pero es que es la mentalidad socialista. Pero es la que hace que se quiere meterse todo en la Constitución para poder chupar y chupar de los demás. ¿Qué razones le asisten, Paul, a usted para decir que en la mentalidad de los ciudadanos panameños que salen a las calles hay un deseo socialista de Lo he escuchado en muchísimas de las entrevistas que los periodistas les han hecho a la gente, esos manifestantes, diciendo qué tipo de reformas quieren, y es las típicas reformas donde lo que quiero es chupar del voto. Vamos a escucharle. Cuando aún no se han cumplido los 6 meses de gestión de Cortizo, diversas organizaciones sociales señalan precisamente la detención arbitraria, y a ver si esto tiene algo que ver con un pensamiento socialista, denuncian la arbitraria detención de casi un centenar de personas y un sinnúmero de violaciones a los derechos constitucionales de manifestantes que sencillamente lo que han hecho es salir a la calle a protestar por las reformas que promueve el gobierno. El periodista John Alonso, corresponsal de Hispan TV en Ciudad de Panamá, ha entrevistado a varios de esos panameños a los que usted aludía, a ver qué nos dicen en estas protestas por la imposición de una reforma constitucional con la que el poder político y económico busca imponer cambios que le beneficien en todos los ámbitos. 60 años de vigencia y por lo tanto debe ser totalmente actualizada. En ese sentido pensamos que la población debe promover un pacto. Se tiene que hacer de una manera más ordenada y nos tienen que escuchar. Todos los sectores consultados, tanto productores, sectores empresariales, como también los pueblos indígenas, los productores del campo, los trabajadores. Y no con mecanismos que se derivan de los poderes existentes y de los intereses creados que dominan en nuestro país. Pues ahí está. No me pareció escuchar la palabra socialismo. Digo yo, a lo mejor es que he oído mal. No, yo creo que está claro. Quieren ser consultados y que estas reformas pues sean debatidas pues con el pueblo en general directamente. Yo creo que no es ningún pecado debatir este tipo de reformas que en teoría, según algunos diputados o parlamentarios, van a mejorar la vida de los panameños. Si tanto le van a mejorar, incluso políticamente fuera un beneficio para ellos mismos, pero no lo quieren debatir. Y yo creo que esto, aparte de incertidumbres o actitudes personales, yo creo que el pueblo panameño
ha dejado claro a lo largo de toda su historia, ¿verdad?, que es un pueblo muy convincente y de lucha, pero que también es una realidad que ha estado oculta durante todos estos años, y esa cantidad de población desigual que reside. Hay índices que está dentro de los primeros 15 países más desiguales de América Latina, Panamá, teniendo un canal de Panamá que deja cantidad de millones, ¿verdad? Entonces ahí vemos que algo pasa, o sea, esa cantidad de impuestos recaudados, esa cantidad de empresas capitalistas que crearon los Panama Papers, que en su mayoría están ahí, no solamente políticos, sino que grandes empresas a nivel mundial. Entonces vemos que es un paraíso fiscal también muy bien utilizado y trabajado durante todos estos años. Sí. Su turno de palabra. Desde 2007, que se aprobó la Ley 41, en la cual se permite a las multinacionales instalarse en Panamá como un auténtico paraíso fiscal, imagínate la cantidad de riqueza que se ha generado y que está en Panamá. Claro, eso se compagina mal con una desigualdad en el cual el 30% de la población está en la pobreza. Claro, ¿qué espera el panameño? El panameño, lo que me imagino que quiere esperar es que algo de la riqueza que se ve en aquellos rascacielos les llegue a todos. Y entonces, tienes razón tú, parece que ponen la esperanza en una ley, y las constituciones no deben tener muchas leyes. Yo me cojo de la española, por ejemplo, que eso es eterno, no se acaba nunca la constitución española. Claro. Ahora bien, reformar la Constitución, yo creo que todos quieren reformar la Constitución por eso, porque hay que acometer una serie de problemas estructurales. Pero es que aquí no se va a reformar un artículo, es que son 96 artículos. Es decir, eso es tocar la Constitución a fondo. Entonces, claro, cuando todos los entendidos en derecho constitucional, cuando se inicia una reforma constitucional de esta envergadura, lo lógico es abrir un proceso constituyente y elegir una asamblea constituyente para hacer esa constitución, que luego se pasa a referéndum y luego ya hay elecciones para elegir un gobierno. Pero hay que iniciar un proceso constituyente. ¿Qué es lo que se hace aquí? Lo que me temo que se hace aquí, pues utilizar un órgano creado específicamente para otra cosa, que tendría que ver con el canal, como es el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, en el cual intervienen una serie de actores, algunos elegidos democráticamente, otros no, hasta la Iglesia Católica, claro, y que estos sean los que debatan entre ellos esa reforma constitucional. Claro, ¿cuál es el peligro o la presión que pueden tener muchos? Porque ya que están intentando hacer un pacto entre las élites y sortear de nuevo esas reformas estructurales que hay que hacer. Lorena. Bueno, a ver, estoy de acuerdo con algunas de las cositas que han dicho casi los tres, pero yo creo que hay... ¿Con qué no estás de acuerdo? Bueno, voy a decir con lo que estoy de acuerdo, ¿vale? Estoy de acuerdo por aquí, y que lo mencionaba también Juan Antonio, que sí, que la Constitución no es para meterlo todo allí. Yo estoy de acuerdo con eso, es decir, es un mínimo, ¿no? Un documento macro, digamos. Claro, en efecto, las cosas de fondo, ¿no? Y luego las leyes están, pues, para debatir todo lo demás. Ahora, el problema yo creo que es que dentro de la Constitución en Panamá no están contempladas algunas cosas que, o están contempladas de maneras dudosas, algunas de las cosas que la sociedad panameña actual pues quiere ver allí, ¿no? Entonces habría que o bien explicarles que no van a estar esas cosas en la Constitución, sino que para eso se va a legislar, o pues incluir eso. Ahora, la manera de incluir eso, y acabo con esto, ¿es un proceso constituyente? Tal vez. Yo lo que pasa es que tengo un poquito de, no sé, no me genera tanta confianza en los procesos constituyentes, y esto va a sonar un poco raro, pero lo digo porque, claro, el problema de las constituyentes es, tú estás eligiendo a unos políticos que son unos representantes del pueblo, para eso son las democracias. Entonces ya tienes a una gente que está supuestamente capacitada para representar al pueblo, a la sociedad, a los ciudadanos, para tomar las decisiones. No elegido para pero fíjese que se trataría de redactar un nuevo texto, y decía hace algunos minutos Juan Antonio que los panameños tienen memoria. A día de hoy, con la letra que existe en la Constitución Política de Panamá, existe la reelección indefinida para los legisladores. Dígame usted si esos legisladores
tendrían, digamos, de buena fe la idea de cambiar una constitución que elimine la reelección. Claro, pero es que yo estoy hablando del deber ser. Es decir, obviamente, si yo quiero el poder para siempre, no voy a cambiar ese artículo de la Constitución, pero si yo tengo la capacidad, y es a ello a lo que tenemos que apostar, yo sé que el mundo no funciona así, pero que es decía un Juan caos, Antonio que los panameños tienen memoria, claro, y que lo que han vivido hasta ahora no les deja muchas dudas. Claro, pero luego ya habrá un referéndum y tal, pero quiero decir, están los políticos para tomar decisiones políticas, entonces vamos a dejarles tomar decisiones políticas, que luego las toman mal y hacen lo que hemos visto que hacen, ¿vale? Entonces vamos a referéndums, vamos a otro tipo de, digamos, procesos que nos permitan a los ciudadanos participar. Pero es que no todo puede ser consultado a la gente todo el tiempo. Paul. Efectivamente. Mira, yo solo quería hacer un breve paréntesis que todos esos testimonios que el señor Joaquín ha puesto en la televisión no solían decir la palabra igualdad, que es lo que la mayoría, según los que yo he visto, testimonios de los que están manifestándose por una nueva constitución, siempre usan como el compañero Jairo. Que han aportado son reales personas y todo. A nuestro compañero claro, de Panamá. Y son reales, pero quiero decir, el énfasis siempre está puesto en la igualdad, y como para mí toda persona que defienda la igualdad es un socialista, por tanto es un pueblo socialista. Igualdad de la ley, eso es socialismo. La igualdad económica, o que quiera la redistribución de la riqueza, todo ese tipo de palabras socialistas, es socialista, y por tanto está impulsada toda esta reforma constitucional. Pero fíjese que lo que están hablando algunos ciudadanos, y perdone que difiera, es de igualdad, entre otras cosas, ante la ley, en igualdad de responsabilidad ante la comisión de un delito. ¿Por qué un diputado puede ser reelegido de manera indefinida, y por qué a eso le puede añadir ahora, como se está valorando, no tener que responder ante la justicia? Fíjese. En eso estoy de acuerdo, y evidentemente hay gente que quiere reformas que tienden hacia una justicia, y por supuesto, lo que quiero decir es que hay una gran parte de lo que quiere es aprovechar la reforma constitucional o el cambio total constitucional para poder chupar del bote, que es lo que siempre hacen los socialistas. Ha dicho Lorena. Pero quiero decir otra cosa, que es a través de todo este debate que se está dando, es si se necesita una reforma constitucional. Es decir, hay países que no tienen constitución, como es Inglaterra, como es Nueva Zelanda, como es Hong Kong, y les ha ido muy bien en la historia. O países que tienen muy pocas constituciones. Francia solo tiene una desde la Segunda Guerra Mundial, Japón solo tiene una, y eso que impuesta por Estados Unidos, y aún así no la han cambiado y la mantienen. O sea, no hay que estar siempre reformando la Constitución porque cambien los tiempos. Es decir, no es la solución que siempre se intenta buscar facilonga a través de la política. Inclusive, si se ve los países que sí han tenido muchas constituciones, como es el caso de República Dominicana, con creo que 32 constituciones, Venezuela, Ecuador, Haití, con 20 y pico constituciones, son países pobres. Entonces, es decir, todo este énfasis de reformas constitucionales, al parecer, trae resultados hacia la pobreza, y en cambio los que ni siquiera tienen constitución les va muy, muy bien económicamente. Es decir, lo que quiero es decir que no es siempre la solución a las cosas, la vía política, sino que lo que hay que hacer es educación, que la gente tenga emprendimiento, que se cree empresa, que se cree riqueza, que se cree libertad económica, que es lo que hace que la gente pueda salir adelante. Es muy posible que no sean pobres porque tienen muchas constituciones, sino que tienen muchas constituciones porque no acaban de salir de la pobreza. Claro, y por la historia que han atravesado, por ejemplo, mencionar a Inglaterra, un país colonizador, desde tiempos muy atrás, a Panamá, que es colonizado. O sea, desde ahí empezamos, y esos trayectos históricos no se superan de la noche a la mañana, ni en 50 años. Y de remate, les invaden, y cuando están levantándose, les invaden, ponen dictaduras militares, financian paramilitarismo, se hacen los oídos sordos ante el narcotráfico, y cuando ya no les necesitan, entonces les quitan, pero ponen sus relevos, crean paraísos fiscales, porque en Inglaterra no fue, pero que muchas empresas inglesas estaban en los Panama Papers, es muy diferente. La culpa siempre es de los otros, nunca es del propio país. Hay que echarle la culpa a los extranjeros siempre. A ver si nos tenemos que creer ahora que los culpables de la invasión a Panamá son los panameños y no
y no el ejército de Estados Unidos. No, pero sí de la pobreza. Siempre hay que echar la culpa a otros. Vamos a avanzar. Nos queda muy poco tiempo. Perdone que le corte. Eduardo Noda había pedido, por favor, te había pedido, compañero, volver o que volvieras al primer plano de la televisión precisamente con este tema, porque la Constitución y ese proyecto, ya sea a través de reformas o a través de una constituyente, está ahora mismo siendo otra de las grandes preocupaciones de los panameños. Es así, ¿verdad? Sí, Joaquín, aquí estamos nuevamente precisamente para contar un poco de qué manera la prensa lo ha reflejado. Vamos a comenzar con El Ciudadano, la reforma que pretende imponer la derecha para beneficio del empresariado. Un artículo publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, aborda la situación en Panamá y explica en detalle cómo todo parece indicar que por la fuerza se impondrá una constitución política que beneficia al sector empresarial del país canalero, un pacto de minorías. En La Estrella destacan: reforma constitucional o constituyente. ¿Qué ha dicho el poder constituyente? El pueblo ha rechazado de manera categórica el método de la reforma, básicamente por la desconfianza que tiene en el poder constituido. Precisamente en este medio, laestrella.com de Panamá, el PNUD clasifica a este país como una nación con un índice de desarrollo humano alto. La nación centroamericana, en el puesto número 67 del índice, avanzó con respecto a sus países vecinos como Costa Rica y Colombia en desarrollo humano. El informe evalúa un total de 189 naciones. Miramos la web panamericana.com, desigualdad, el talón de Aquiles de nuestro desarrollo humano. Este estudio destaca que hay una nueva generación de desigualdades en la región que tienden a ser emergentes en terrenos como la tecnología, salud, educación y hasta por el cambio climático, lo que genera insatisfacción en la sociedad. Y cerramos en Prensa Latina, reformas constitucionales en Panamá y la rebelión de los jóvenes. En medio de una efervescencia continental, los jóvenes panameños abandonaron las redes sociales para enfrentar la represión policial y liderar las manifestaciones pacíficas a las que se sumaron profesionales y sociedad civil en general en contra de un paquetazo inconsulto que pretende modificar la Carta Magna que data del año 1972. Gracias, compañero. Gracias, Eduardo. Entramos en la recta final del programa. Sería un poco complicado establecer aquí una conclusión. Todo apenas está fraguándose, decía el presidente Cortizo, que a partir de enero continuará el debate después de las fiestas de final del 2019. ¿Algún vaticinio? No, yo solamente dejo la misma reflexión que intento dejar siempre, que es que pensemos, por favor, tanto los ciudadanos como los políticos, pensemos en el bienestar social y en la capacidad que pueda tener el país para sacar adelante a su gente. ¿Nueva etapa para Panamá, sí o no? Yo creo que sí. A ver, la economía panameña está creciendo más de un 5% en los últimos casi 20 años. Es decir, ¿qué es lo que el panameño ve? Pues que es el momento de intentar aplicar, construir un poco de estado de bienestar, que lleve a más igualdad, efectivamente, que lleve a una mayor distribución y en el que todos se puedan aprovechar de ese crecimiento. Y eso, claro, eso exige unos cambios estructurales y por lo que pide una constituyente. Esa es la cuestión. Paul Victoria. Sí, bueno, todo lo opuesto, lo que hay que es aniquilar el estado del bienestar desde la A hasta la Z, desmantelarlo al completo y dejar la libertad para los individuos para que puedan salir adelante, porque no son los pueblos, los países los que salen adelante, sino las personas las que salen adelante con su esfuerzo, con su trabajo, con su producción, dejar tanto socialismo redistributivo y dejar libertad para que las personas puedan enriquecerse y salir adelante. Y finalmente... quedarse con el método de la reforma. No están en contra de la reforma, sino el método de cómo se están implementando estas reformas muy dictatoriales, ¿verdad? Y muy opacas, como muchos años le ocultaron los Panama Papers. Creo que les ha dejado una buena secuela. Fueron el ojo mundial por mucho tiempo, desde el año 2017, entonces creo que por eso es tanta desconfianza. Gracias a los cuatro por sus valoraciones. Lorena Raiz y Paul Victoria de este lado, Jairo Velázquez y Juan Antonio Aguilar por esta parte. Gracias a los telespectadores que tienen ya esa muy buena costumbre, acompañarnos de lunes a viernes aquí en las pantallas de eSpan TV. Ya saben, lo saben perfectamente, el programa es Foro Abierto y estoy seguro de que también lo saben. Aquí todos tienen la palabra.